Se viene la platita de la CTS, te cuento un par de pepas sobre el tema. Y también todo sobre el congresista gringo que condenó al gobierno de Dina Boluarte. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Se acaba el miércoles 15 de mayo y vamos a arrancar otra vez con malas noticias. Es realmente preocupante la situación de la manufactura nacional, la industria, para que se me entienda. El INEI presentó hoy sus cifras de crecimiento de la economía peruana en marzo y el PBI en general cayó solo 0.28%. Como la caída es pequeña, ustedes podrán pensar, no está tan mal, total crecimos en enero y febrero. Pero quiero explicarles qué cifras toca mirar para hacer un análisis más cercano a nuestros bolsillos. Se los resumo así. El número grueso de la economía peruana ha estado creciendo en los últimos meses, jalado por el empuje de la minería y específicamente por las exportaciones de cobre. Como les dije brevemente ayer, el precio del cobre está que bate récords a nivel global y nosotros somos uno de los principales productores del mundo. Cerro Verde, Las Bambas, Antamina, todas están haciendo fiesta. Y claro, eso de alguna forma maquilla la debilidad del resto de nuestro aparato productivo. No me malinterpreten, la minería es nuestra gran locomotora macroeconómica. Y la macro es importante. Necesitamos las divisas que entran por la exportación de minerales. Y ese dinero chorrea un poco al resto de sectores. Pero la verdad es que la gran minería formal no es una actividad intensiva en mano de obra. Genera pocos puestos de trabajo directos y algunos cuantos más indirectos. Y eso no alcanza. Si quieren seguir con la metáfora, ninguna locomotora, por más potente que sea, arrastra un tren de vagones frenados y encadenados al piso, o al menos no a la velocidad que debería. Los sectores que verdaderamente dan mucha chamba a los peruanos son el agro, el comercio y la manufactura. Ahí está la verdadera creación de empleo para eso que llaman el peruano de a pie, el sustento de las familias. Y me quiero centrar en el último sector, la manufactura, porque es el que más peso tiene en el cálculo general. Y además porque le está yendo verdaderamente hasta las huevas. La manufactura es todo lo que implica convertir algo en otra cosa para luego venderlo. Sea al consumidor final, como un polo o una chompa, o a una empresa como maquinaria. Allí es donde tu industria nacional genera el tan deseado valor agregado. Cuando exportamos minerales, estamos sacando tierra de los cerros, separando algunos componentes y poniendo el resto en un barco. No es para desdeñar, pero no es un proceso industrial. En cambio, es distinto cuando los productores peruanos hacen polos, confecciones textiles de todo tipo, conservas de pescado, productos cárnicos, joyería, etc. Históricamente, allí ha estado el gran generador de chamba del país y además mejor remunerada que otros sectores. Pero la industria nacional está en coma y ya lleva así bastante tiempo. En marzo, el sector manufacturero acumuló su mes número 14 de caída. Cayó 9.6%, pero desde febrero del 2023 que se venía desbarrancando. Miren el cuadro que aparece en pantalla. Miren esas caídas, por Dios. Es una imagen tétrica. Y eso que en enero del 2023 tuvo un ligerito repunte tras otros 3 meses de bajón. En realidad, desde la pandemia que la industria nacional no se recupera, lo cual es una desgracia para todos. La manufactura es el motor del empleo, especialmente urbano, más que cualquier otra actividad. Las ciudades viven de las fábricas, siempre es así, pero la industria está abandonada en casi todo aspecto en el Perú. Miren, en marzo cayeron tanto la manufactura primaria como la no primaria. La primaria, que son conservas de pescado, refinados de petróleo, azúcar, se desplomó 13.8%. Y la no primaria, que son las máquinas, la comida, los textiles, bajó 8.2%. Quiero hacer foco un minuto en la industria textil y de confecciones, porque su situación es para llorar. Según la Sociedad Nacional de Industrias, la SNI, en 2023 la producción de textiles cayó 17%. Y solo este marzo cayó 18%. Una bestialidad. Y mis fuentes de Gamarra me comentan que la campaña de este verano ha sido una verdadera desgracia para los textileros, que ni con ofertas han podido. Gamarra ha sido el histórico símbolo del progreso emprendedor peruano, del que sale adelante solo, sin estirarle la mano al Estado, trabajando de sol a sol y ganándose el pan con el sudor de la frente. Pero desde hace un lustro los textileros peruanos han sido verdaderamente abandonados por el Estado, frente a las voraces importaciones de prendas chinas. Ya haré un episodio específico sobre esto, porque los cuadros oficiales muestran claramente cómo las prendas chinas han inundado el mercado peruano a precios con los que es imposible competir, pero solo quiero decirles que gobierno tras gobierno se han negado a subirle los aranceles a estas prendas, a pesar de las opiniones técnicas.
Bueno, los textileros son el paradigma del abandono de la industria nacional. Así como ellos, todos los subsectores de la manufactura están en crisis. En marzo hubo 20.000 empleos menos en el sector manufacturero que en el mismo mes del 2023. Y como les dije, si bien la industria es el segundo sector que más empleo genera a nivel nacional después del agro, en las zonas urbanas es el principal. La gente se está quedando sin chamba en las ciudades. Y claro, después vemos cómo ha aumentado el hambre en la ciudad. No lo digo yo de oráculo, lo dicen también las cifras oficiales. Según el último reporte de pobreza del INEI que tanto revuelo generó, la anemia infantil en zonas urbanas subió de 36% en el 2020 a 40% en el 2023. Y la desnutrición crónica ha pasado de 7.2% a 8.1%. Es bueno notar que no se ve la misma tendencia en las zonas rurales, donde ambos números son mayores pero no crecen, sino que se mantienen. Es clara la relación directa entre el abandono de la manufactura y el hambre de las ciudades. Y el hambre en las ciudades es un tema mayor, del que ya les advertía en mi cuenta de TikTok hace 6 meses. La gente se está quedando sin qué comer, las despensas están vacías. Ahora quiero dejarles una pregunta. ¿Cómo vota un ciudadano con hambre? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Cómo cambia el hambre la percepción de una persona sobre cosas como el sistema, las instituciones, los héroes y los villanos de una historia? Hay pocas cosas en el mundo que cambian por completo la forma en la que un ser humano ve la vida. Superar una enfermedad grave, ir a la guerra, recibir maltrato físico prolongado. A todas esas súmenle que no haya un plato en la mesa de casa y suene la tripa. Cambia todo. ¿Y saben qué es lo peor? Que a ninguna autoridad parece moverle un pelo. ¿Han escuchado a alguien hablar sobre la crisis de la manufactura hasta ahora? A nadie. Los intelectuales están pensando en otras cosas y las autoridades ni se enteran. Les pregunto esto para terminar. ¿Saben cómo se llama el ministro de la producción? Porque el produce es la cartera que tendría que apoyar a las industrias. No saben, ¿no? Les apuesto a que no saben. Se llama Sergio González, está desde abril. ¿Y saben quién estuvo antes? Bueno, se las dejo ahí. Vamos a un primer corte y volvemos con información exclusiva de la Contra sobre las CTS y el rechazado Contralor Cartolín. Ah, y también la condena de un congresista de Estados Unidos al Perú. ¿Por qué? Ya les digo. Anuncia en la Contra Podcast la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza. Y para garantizar la sostenibilidad de este espacio, te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros. Y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con la Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda que para recibir toda la información exclusiva de la Contra puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp en el link que está en la descripción de este video. Vamos con los titulares. 1. El premier Gustavo Adrianzen anuncia que ya pronto el gobierno promulgará la ley para que puedan sacar su CTS. Estamos esperando instrucciones del despacho presidencial para que se lleve adelante la promulgación de la norma, agregó en una conferencia al final de la sesión del Consejo de Ministros de hoy. En otras palabras, el premier dejó claro que ya está tomada la decisión de no objetar el retiro, sino de promulgarlo en los próximos días. La autógrafa de la ley que aprobó el Congreso para el retiro de la CTS le llegó al gobierno el 3 de mayo, ya estamos 15. Pero si ya está tomada la decisión a nivel político, ¿por qué no se ha promulgado todavía? Porque la autógrafa no ha seguido los conductos técnicos regulares al interior del Poder Ejecutivo. Fuentes de la Contra en el Ministerio de Economía nos contaron que ni esa cartera ni la de Trabajo han respondido hasta ahora el oficio sobre si tienen observaciones o no a la norma. Me explico. Luego de que llega una autógrafa a Palacio, esta es distribuida a distintos ministerios que podrían tener algo que decir al respecto. Objeciones técnicas, por ejemplo, para ver si el Ejecutivo debe observarla. En el caso del retiro de la CTS, se envió un oficio a los ministerios de Economía, Trabajo, Justicia y a la propia PCM. Justicia y PCM han respondido ya que no tienen ninguna objeción, pero la Contra pudo confirmar que hasta hoy no había llegado ninguna respuesta del MEF ni de Trabajo. Esto es extraño porque el plazo que se les puso para responder a ambas carteras vencía el 9 de mayo pasado. Y como ya les dije, Justicia respondió que no tenía objeciones rapidito. ¿Qué pasó con el MEF y Trabajo? Fuentes del MEF nos indican que su ministerio siempre suele objetar con criterios técnicos o al menos responder dentro del plazo. ¿Qué pasó esta vez? El ministro José Arista se ha mostrado públicamente en contra del retiro del 100% de la CTS, pidiendo que se deje la intangibilidad de 4 sueldos. ¿O es que la presidenta
vuelto a tomar otra decisión política por encima de su ministro de Economía? Bueno, el caso es que cuando se promulgue la norma, que todavía no sabemos cuándo llegará esa instrucción de la presidencia que espera Adrián Sen, se va a liberar la platita casi de inmediato. Como ya les conté hace unos días, hasta el mes pasado había 8.800 millones de soles en CTS disponibles para retirar en todo el sistema. Y hoy ha vencido el plazo para que las empresas depositen la primera CTS de este año. Así que ese monto va a crecer. Ya saben, platita a platita, mucha platita habrá para gastar este segundo semestre, aunque la industria esté en coma y no haya trabajo. En fin. 2. Un congresista estadounidense gay ha condenado al gobierno peruano por llamar mentalmente enfermos a las personas transgénero, desatando polémica en los medios de ese país y en los sectores políticos afines al Perú. Se trata del demócrata Robert García, miembro de la Cámara de Representantes por California, quien además está muy interesado en los asuntos de nuestro país porque es peruano y de hecho es el primer congresista en la historia de Estados Unidos que tiene DNI del Perú. En un comunicado que ha compartido hoy su página web, García señala que la decisión del gobierno de Dina Boluarte, cito, de declarar a las personas transgénero como mentalmente enfermas es discriminatoria, vergonzosa y peligrosa. Además, el congresista gringo presiona al gobierno peruano a trabajar, y cito nuevamente, en problemas reales como la inestabilidad democrática, la minería ilegal y la explotación de la mano de obra. García es abiertamente homosexual y además es un político joven con un potencial inmenso dentro del Partido Demócrata, muy popular en redes sociales. Que un actor político de ese nivel en Estados Unidos se pronuncie sobre este tema hace saltar varias alarmas en la diplomacia peruana. Como ya les expliqué hace unos días, el Ministerio de Salud incluyó a las personas trans como si tuvieran una enfermedad en la lista de enfermedades asegurables. Según fuentes cercanas al MINSA, lo hizo en realidad para poder brindarles atención de salud. Esto porque la ineficiente burocracia del ministerio aún no se adapta a los nuevos lineamientos de la OMS que despatologizan la transexualidad y sigue usando una calificación de hace 30 años. Sin embargo, a pesar de que la intención es buena, el manejo político y comunicacional de la decisión ha sido pésimo. En su comunicado, el congresista García dice que trabajará con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es la Cancillería gringa, en una estrategia para cuidar los intereses de la comunidad LGBT en el Perú. García, ojo, se reunió hace poco con el canciller de la República Peruana, Javier González Olaichea, y con el recientemente nombrado embajador del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, en una visita del primero a Washington hace apenas 2 meses. Esta no es la primera vez que los demócratas, que tienen el gobierno con Joe Biden, le hacen un desplante a Boluarte. Recordemos lo que pasó en noviembre cuando la dejaron plantada en una anunciada reunión bilateral en Washington cuando visitó la Casa Blanca. Una situación que expliqué a profundidad vía Twitter en su momento. Está claro que en Washington hoy Boluarte no tiene grandes amigos. 3. Pedro Cartolín fue finalmente rechazado como nuevo contralor por la Comisión Permanente del Congreso. Hace 2 días una subcomisión ad hoc había aprobado su postulación para reemplazar al frente de la Contraloría a Nelson Schack, a propuesta del gobierno de Dina Boluarte. Pero finalmente no ha alcanzado los votos en la Comisión Permanente, que era su último escollo antes de conseguir el cargo. Recibió 17 votos en contra, especialmente del fujimorismo. El gobierno tendrá que proponer otro candidato. Lo interesante aquí es preguntarse cómo llegó Cartolín a ser el primer candidato de Boluarte. Un ex juez sin mayor renombre en la carrera pública terminó muy cerca de asumir un puesto clave. Bueno, el nexo habría sido el hoy apresado abogado de la presidenta, Mateo Castañeda. Según fuentes con conocimiento directo del tema, Castañeda y Cartolín se conocen por lo menos desde hace 15 años. A inicios de este siglo, nos aseguran, cuando Castañeda era fiscal, asistía a comilonas y reuniones hasta altas horas de la noche en la casa de Cartolín. Nos aseguran las fuentes que asistían a esas reuniones. Hoy Castañeda está en una mazmorra detenido, según sus propias palabras escritas a mano, en una carta que se ha hecho pública y en la que acusa de corrupto a Carlos Morán, el ministro del Interior de Martín Vizcarra, que como les conté hace unos días, fingió de agente encubierto y contraespía en la trama que terminó con su captura. Castañeda, quien asegura que Morán ha sido su cliente y amigo, dice ahora que el exministro le pidió que lo ayude a cobrar y esconder coimas en una compra de helicópteros, entre otras perlas. Asegura que tiene pruebas para demostrarlo. Un indicador más de que esta historia es atrapante, pero no porque haya héroes o villanos. Y sobre su principal defendida, Dina Boluarte, me queda por contarles que ya son 2 las mociones de vacancia presentadas en su contra por los sucesos recientes. Pero por ahora no vale la pena profundizar en ellas porque la calculadora de votos no da para que se aprueben, como ya les resumí hace poco. Vamos a un último corte y volvemos con los nuevos capítulos de su novela fiscal favorita.
el contraataque del progresismo contra Patricia Benavides, quien está a nada de volver a ser fiscal de la nación, y volvemos. Anuncia en La Contra, el nuevo podcast para monetizar de Paolo Benza. Ya somos una comunidad de más de 100.000 seguidores que siguen nuestras pepas día a día, que está creciendo en TikTok y hoy necesita de tu apoyo en este canal de YouTube. Mándanos un DM, contáctanos y escríbenos, que te estaremos esperando. Y de paso te contamos unas pepas sin compromiso. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerden que ya pueden escucharnos en Spotify minutos después de que el episodio se estrenó en YouTube. Vamos a cerrar hoy con un nuevo capítulo de su novela que se ha puesto ligeramente picante. ¿Qué pasa? Que recuperan terreno los progresistas en la fiscalía, que para los que no saben a qué me refiero con progresismo, pues a eso que llaman caviar. Es verdad que ya faltan pocos días para que se venza la suspensión de Patricia Benavides y vuelva a ser fiscal de la nación, pero va a encontrar un panorama totalmente distinto a cuando se fue. Los suyos han perdido terreno y sus rivales han avanzado en contraataque. Primero, un juez declaró fundado el amparo de Zoraida Ábalos contra la inhabilitación de 5 años que le chantó el Congreso, y por ende ordenó su reposición como fiscal suprema. No vale la pena ya entrar en el sustento legal, porque era evidente para cualquiera con ojos que esa inhabilitación fue arbitraria. Pero les recordaré que esta es una prueba más de la estúpida impredictibilidad de nuestro sistema. Van para un lado, luego un juez dice otra cosa, regresan, luego vuelven. De hecho, fuentes del comercio indican que la mesa directiva del Congreso ya prepara una apelación a la decisión que repone a Ábalos. Otra vez. Y segundo, el ala progresista tampoco se ha quedado de brazos cruzados sabiendo que pronto vuelve Benavides. La fiscal suprema Delia Espinosa ha pedido al Poder Judicial que suspenda a Benavides por otros 36 meses. Y con eso, de aprobarse, sí cambiaría completamente el partido. La audiencia para decidir sobre este caso ha sido programada por el juez Juan Carlos Checli para este 22 de mayo. Ya vendrá el próximo capítulo. Y para terminar una chiquita, Carlos Segarra Precer presentó su renuncia como director ejecutivo del proyecto especial Legado, que se encarga de administrar la infraestructura que quedó de los Panamericanos 2019. Ojo, acabamos de ser reelegidos sede de los Panamericanos 2027. Según fuentes del Ejecutivo, una fuerte candidata para reemplazarlo sería Maite Castañola, actual asesora de la alta dirección de la PCM. Ya saben. Y la payasada de hoy es más una anécdota. ¿Se acuerdan de este señor? Cordero cuenta cuando el Leverkusen quiso comprarlo. Que te quieren en Alemania, que te tienen en Inglaterra. Bien, firma acá, me decían, firma, que yo me moría de miedo. Claro. Pero yo me arrepiento, no lo firmaba. Porque yo sé que ellos me sacaban. Claro, de hecho, si no firman por temor. Claro, yo no sé. Y Alfredo nos dice eso, no firmen con nadie porque te van a estafar. Cómo jugaba el pompo, ¿no? Don Inera, ¿quién te conoce? Imagínense cómo le habría roto en Alemania. Lástima que terminó acusado de vendimia en la Copa Perú. Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y recuerda, todas las pepitas las escuchaste primero en La Contra. Ya viene el Patreon.